¿Alguna vez has escuchado las tres personas que nunca murieron en la Biblia? En este video te voy a enseñar cuáles son estas tres personas que nunca vieron muerte según la palabra de Dios. Quédate hasta el final para que conozcas cada uno de estos personajes en este video. Si has escuchado bien lo que hemos dicho al principio, quiero demostrarte por la Biblia tres personajes que nunca vieron muerte. El primero de ellos es el profeta Elías. Elías entra en vigor en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, altura de su versículo 1. Entra en altura, o entra en lo que es ya una actuación en la palabra, este profeta que entra en un tiempo muy fuerte donde el profeta estaba peleando con uno de los peores reyes, o estaba profetizando en esta temporada de uno de los peores reyes que pasaron por el pueblo de Israel, y su nombre era Acab. Acab era un rey muy sanguinario para este tiempo, donde puso al pueblo de Dios en una idolatría muy extraordinaria, donde el pueblo, en vez de ser dirigido por Dios a través de él, estaba siendo idolatriado y estaba idolatriando a dioses ajenos. Elías comienza a profetizar muchas cosas en el trayecto del primer libro de Reyes, segunda de Reyes, donde vemos que Elías era un hombre muy usado por Dios y tuvo uno de los mayores encuentros de toda la historia, y es que el mayor encuentro que tuvo fue con los profetas de Baal y los profetas de Acera en el monte Carmelo. Esto marca una historia en la Biblia extraordinaria. Las personas que saben de las escrituras entendemos que esto fue una de las mejores historias que marca nuestras vidas, porque demuestra el poder de Dios y la divinidad del Espíritu Santo. Elías entra en un vigor muy fuerte y una rigurosidad donde debería estar profetizando en contra de este reinado, porque este reinado, en vez de ser un reinado de paz, vino a ser un reinado de juicio para la tierra, debido a que el profeta, aleluya, estaba profetizándole a un rey que él se envolvió con una mujer llamada Jezabel, que era sacerdotisa de dioses paganos. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, este hombre entra en una atmósfera muy fuerte prediciendo una sequía. Luego se dirige donde el rey, acá nuevamente, a hacer muchas profecías de parte del Altísimo. La Biblia dice que Acab era un hombre perverso, un rey muy sanguinario, donde también coge la viña de un hombre llamado Nabot por su propia fuerza, sin motivo alguno. Y ahí es donde entra la ira de Dios para este rey, porque se metió con uno de sus hijos, lo más pequeñito. En el tiempo de Israel tenía uno de los peores reyes y tenía uno de los más sanguinarios, reinando con esta mujer al lado, su esposa Jezabel. Él hizo un cambio con los profetas que marcó la historia, marcó toda la historia de Israel, marcó toda la historia de lo que es la trayectoria de los profetas, porque eliminó 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Estos profetas fueron, dice la Biblia, que fueron muertos por mano del profeta Elías, donde él tuvo la victoria de parte de Jehová, porque respondió por medio de fuego la respuesta que ellos estaban buscando. El segundo que te quiero hablar en este video, que no conoció muerte, es nada más y nada menos que Enoc. Enoc entra en vigor en el capítulo 5, verso 21 del libro de Génesis. Entra en vigor este hombre, profeta de Dios, este hombre que es un hombre que caminó con Dios, dice la Biblia, y le traspuso Dios porque no vio la muerte, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre lleno del poder de Dios, era un hombre que estaba lleno de Dios, un hombre que estaba lleno de la sabiduría, un hombre que era íntegro a los ojos de Dios. Este hombre tenía la edad de 64 años, 65 años, y engendró a Matusalén. Cuando estudiamos las genealogías de la Biblia, nos damos cuenta que Enoc era bisabuelo de Noé. La Biblia dice en el libro de Judas,
versículo 14, que Enoc está profetizando de la ira venidera de los juicios que se acercan para esta tierra. Enoc fue un hombre que fue traspuesto por Dios. El apóstol Pablo relata en una de las epístolas donde habla de la fe que fue traspuesto Enoc porque caminó con Dios y Enoc tenía una fe muy fuerte y Dios le traspuso, porque Enoc fue un hombre tan íntegro que no conoció la muerte. En ese momento que no fue traspuesto, hubo lo que es una dimensión donde pasó y todo su rostro, su cuerpo fue transfigurado para entrar a la vida eterna. Igual que el profeta Elías, que fue arrebatado en un carruaje de fuego, donde narra las escrituras que él tenía un sucesor que había ungido para que se quedase después de él, llamado Eliseo. La Biblia enseña que Eliseo fue un hombre lleno del poder de Dios. Inmediatamente fue arrebatado Elías hacia el cielo. Inmediatamente Elías arrebatado hacia el cielo, Eliseo recibe el manto de Elías y comienza a golpear las aguas del río Jordán, donde se abrieron y él pudo pasar en seco. Y los hijos de los profetas que le estaban mirando dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Y desde ese entonces comenzaron a servirle, porque entendieron que el hombre de Dios había adquirido el manto del profeta Elías. La Biblia narra nada más y nada menos que Elías fue un hombre lleno del poder de Dios tan fuerte que resucitaba muertos. Elías resucitó personas, donde vemos que las escrituras lo narran y donde vemos que también el profeta Eliseo hace la misma secuencia de este profeta de las sagradas escrituras. Sin nada más y nada menos que el profeta hizo cosas extraordinarias, hizo descender fuego del cielo, hizo cerrar el cielo para que no lloviese por su palabra. Oiga, qué tan extraordinario era este profeta de Dios. Pero hablándole un poquito más de lo que es Enoc, Enoc profetizó de lo que es los juicios de Dios para este mundo. En los libros apócrifos de Enoc usted puede encontrar lo que es profecía, donde aún habla de los ángeles caídos del reino de los cielos. El profeta Enoc profetizó cosas que son fuera de la Biblia, sacadas porque los libros canónicos no fueron aceptados para la Biblia según el canon. Fue sacado porque era un libro apócrifo. El libro apócrifo significa que no fue inspirado por Dios, sino que fue escrito por un hombre común y corriente sin inspiración divina, ya que la Biblia fue escrita por los hombres inspirados por Dios, donde toda la Biblia es apta para corregir, para redarguir, para levantar, porque así lo narra las escrituras. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es usada para todos los frutos del Espíritu. Enoc fue un hombre que Dios se lo llevó y aún así mantuvo una historia, y desde ese tiempo hasta hoy se sigue hablando de este hombre de Dios como el hombre que caminó con Dios y fue traspuesto. El tercer personaje que te quiero revelar, que nunca ha conocido la muerte, es nada más y nada menos que la iglesia de Jesucristo. Nosotros, los que estamos aquí. El apóstol Pablo escribe, y dice en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso creo que es 17, la Biblia narra, el apóstol Pablo escribe: y nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estar siempre con el Señor en el aire. Eso es lo que narra el apóstol Pablo, de que seremos arrebatados. Nosotros no conocemos la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los cristianos no mueren, sino que duermen. Entonces no hemos conocido la muerte, porque no morimos, sino que dormimos. Velad y orad en oración, con toda oración y súplica y ruego ante el Señor, dijo el apóstol Pablo. La iglesia es el tercer personaje de Jesucristo que nunca ha conocido la muerte y no la conocerá, porque se ha de manifestar el Rey de Gloria y vendrá por nosotros su iglesia, sus hijos, y seremos arrebatados con el Señor, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios,
Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es como le dije el otro verso, y luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. Dios te bendiga. Si te ha bendecido este video y has aprendido algo, déjanos un fuerte like como ayuda y como un buen me gusta de que te agradó este video. Si has aprendido algo con este video, déjamelo en la caja de comentarios y permíteme saber cuál fue tu mayor inspiración y cuál fue lo que has conocido y lo que has adquirido para conocimiento en este video. Recuerda que Maranata, Cristo viene, y esto es con la Biblia en la mano.